Voy a pedirle que se acerque a la mesa a Alejandro León Canoc. Alejandro es peruano, nació en Lima en 1980, es bachiller en Humanidades y licenciado y magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es egresado de la carrera corta y del Máster Latinoamericano de Fotografía Contemporánea del Centro de la Imagen de Perú. Y actualmente es estudiante del doctorado Práctica y Teoría de la Creación Artística y Literaria, especialidad Fotografía, en la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arles y en la Universidad Aix-Marsella de Francia. Allí prepara su tesis sobre el arte contemporáneo como espacio propicio para la producción de imágenes pensativas. Alejandro va a hacer una presentación sobre la revista Sueño de la Razón. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos aquí en la sala y a los que están también viéndonos por internet. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación y la posibilidad de estar acá. Agradecer la excelente organización del Centro de Fotografía, realmente impresionante, ya todos lo han dicho, pero vale la pena insistir en ello. Y nada, yo quiero comenzar mi ponencia planteando un poco cuál ha sido el punto de partida. En realidad, yo conocí esta revista Sueño de la Razón hace unos 4 años y me llamó mucho la atención el proyecto en sí mismo, sin conocer mucho yo sobre toda esta historia de los coloquios latinoamericanos y de la evolución, de la reflexión en torno a la fotografía en nuestra región. Me interesó el proyecto, me pareció significativo este intento de hacer una publicación colectiva de fotografía en Sudamérica, pero al mismo tiempo me llamó la atención el poco impacto, la poca difusión, el poco uso que yo sentía desde mi pequeño lugar que había de esta revista, ¿no? Entonces, cuando vi la convocatoria para estas jornadas, decidí plantear la propuesta de meterme a investigar un poco qué es lo que había pasado en estos 8 números que se han publicado ya en los últimos 10 años, del 2009 aproximadamente. Entonces, yo he preparado un texto que voy a leer, que lo he dividido en 2 secciones. El título de la ponencia, un poco retórico, es ¿qué deseos se manifiestan en los sueños de nuestra razón? Arqueología audiovisual de la revista Sueño de la Razón, 2009-2016, que es el periodo en el que se han publicado los distintos ejemplares. He dividido mi ponencia en 2 partes. La primera dedicada a lo que llamo el objeto, es una suerte de análisis descriptivo de la estructura y de los contenidos de la revista, lo que se muestra en la revista cuando uno se zambulle en ella. Y en la segunda parte, que es en realidad la que me va a tomar mayor tiempo en mi ponencia, analizo las palabras que fluyen a través de la revista, es decir, una suerte de análisis hermenéutico, un análisis discursivo de la revista. Voy a ir pasando algunas diapositivas que van a acompañar un poco la lectura, imágenes, algunos datos, algunas citas, para poder graficar y ejemplificar mi ponencia. Primera parte, entonces, comienzo con la lectura del texto. Estamos bien de tiempo, sí. Ordenando el archivo, lo que Sueño de la Razón muestra. Los 8 números que se han publicado hasta el momento de la revista están conformados por proyectos fotográficos heterogéneos, en sus estéticas, temáticas, intenciones y relevancia. Sin embargo, todos coinciden en un aspecto: tienen un origen exógeno. Ninguno de los proyectos que se incluyen en la revista ha sido realizado para existir bajo las determinaciones materiales e ideológicas de Sueño de la Razón. En tal sentido, han sido desplazados de sus espacios discursivos originales, ya sea de la ciencia, de la prensa o del arte, lo que ha implicado una transformación en su modo de existencia, en su significado, en su valor y en su potencia. Sueño de la Razón constituye entonces una suerte de dispositivo que selecciona, sistematiza y promueve proyectos que considera representativos de la actividad fotográfica en Sudamérica. ¿Representativos en qué sentido?
Esa es la primera clave que me parece importante para entrar a este objeto, ¿no? El criterio fundamental, y acá cito a la misma revista en alguno de sus editoriales, es que los proyectos que se incluyan interpelen desde la fotografía sudamericana a la realidad cultural donde vivimos. Esta frase sintetiza entonces el posicionamiento epistemológico y político que guía a Sueño de la Razón. Las fotografías que integran esta suerte de archivo lo hacen porque son capaces, supuestamente, de detonar en los espectadores una reflexión crítica sobre la realidad. En función de esta búsqueda, cada número ha sido articulado en torno a un tema de relevancia, ¿no? La revista está organizada temáticamente, ahí pueden ver los temas de los 8 números que se han publicado hasta el momento. Me parece que no es gratuito, siguiendo un poco lo que vengo planteando, que el primer tema de la revista sea transformación social, ¿no? Esta elección confirma la orientación crítica de la revista, no concebir a la fotografía como un instrumento simplemente para mostrar la realidad en cualquiera de sus dimensiones, sino por el contrario, concebir a la fotografía como una actividad que participa en los procesos de producción y reproducción de la realidad que habitamos, ¿no? Por ello, como veremos con más detalle en la segunda parte de la presentación, para Sueño de la Razón, el medio, el hábitat de las imágenes es clave en la lucha ideológica, ¿no? Y esto es mucho de lo que se discutió hoy día en las mesas de trabajo de la mañana, ¿no? Es el lugar, el medio de las imágenes donde se ejerce la dominación, pero también es el lugar donde los actos de resistencia y de liberación pueden ser posibles. Para alcanzar entonces su objetivo fundamental, a saber, interpelar la realidad a través de la fotografía, podríamos decir que esa es la estrella guía de la revista, Sueño de la Razón ha intentado abarcar la pluralidad de la producción fotográfica. Y acá incluidos simplemente algunos datos, hay más datos que se pueden levantar del análisis de la revista, pero por cuestiones, digamos, de tiempo he escogido algunos, ¿no? La cantidad de proyectos que de alguna manera refieren a los distintos países de la región, los tipos de imágenes que se incluyen, es decir, no se privilegia ningún tipo de imagen artística o imagen periodística o lo que fuese. Hay una variedad muy amplia justamente por la consideración de que es en las imágenes donde se reproduce la realidad que habitamos. Interesante el dato, me parece muy importante, de la cuestión de la temporalidad, ¿no? Puede ser discutible esto. Yo he planteado una distinción entre lo que se puede llamar proyectos contemporáneos, hay 98 proyectos fotográficos contemporáneos y 30 que son históricos. No vamos a entrar ahora a discutir el criterio para hacer esta distinción, lo podemos ver después, pero hay una preocupación clara en la revista por la recuperación de las imágenes del pasado, del pasado de Latinoamérica o de Sudamérica, que además es interesante porque pone en relación a la revista con la mayor parte de publicaciones genéricas sobre la fotografía latinoamericana que se han hecho, ¿no? Desde los catálogos de los coloquios que hemos venido discutiendo, pasando por los mismos textos Canto a la Realidad, mapas abiertos, etcétera, donde en todos se plantea directamente las relaciones entre historia e identidad como un tema fundamental en la fotografía sudamericana. Bueno, no me detengo mucho en los datos para que el tiempo no vuele. Analizando lo que muestran estos 8 números, decidí realizar una clasificación de todo el contenido, porque hay una cosa que me parece, y sobre esto voy a insistir también un poco más adelante, hay un aspecto de las revistas que me parece importante destacar desde una perspectiva negativa, digamos, que es que hay cierto, a mi juicio, cierto desorden en la revista. Los primeros, vuelvo un par de diapositivas, los primeros números, ahí abajo a la derecha donde dice modalidades, los primeros 4 números estaban distinguidos los contenidos en función de ciertas categorías, ensayo fotográfico, entrevista, conversación, etcétera, ¿no? Categorías que eran algo confusas en relación a los contenidos, muchos contenidos eran muy parecidos y llevaban categorizaciones distintas. A partir del 5.º número, estas categorizaciones, estas modalidades desaparecen y simplemente hay contenido, ¿no? Y me parece, como lo voy a volver a mencionar más adelante, que eso hace un poco más compleja, abstracta e indeterminada la relación del espectador con el objeto y con el material que encuentra ahí adentro. Entonces, pensando en esto,
he realizado una suerte de clasificación de los contenidos de los 8 números que me ha llevado a establecer 3 grandes categorías, 3 grandes cosas que uno encuentra en Sueño de la Razón, ¿no? Proyectos fotográficos, investigaciones y diálogos, ¿no? Proyectos fotográficos es básicamente proyectos en los que la fotografía ocupa el lugar protagónico como medio para referirse a la realidad, ya sea registrándola, problematizándola, etc., ¿no? Las investigaciones son proyectos de reflexión sobre alguna dimensión de la fotografía, dimensión institucional, histórica, estética, etc. Y diálogos son intercambios, conversaciones de historias, anécdotas, conocimiento, información, etc., sobre alguna dimensión de la fotografía. A partir de esta primera clasificación, he intentado hacer una distinción del contenido de la primera categoría, de los proyectos fotográficos. Pues son estos los que cargan principalmente con la tarea fundamental de la revista, es decir, interpelar nuestra realidad a través de las imágenes. ¿Qué estrategias visuales, qué estrategias discursivas están operando en los proyectos fotográficos publicados en los 8 números de la revista? Para responder a esta pregunta, he tomado en cuenta metodológicamente la información disponible en la misma revista, es decir, un análisis inmanente del objeto, y he analizado 2 cosas fundamentalmente, ¿no? De un lado, la estética de las imágenes, lo que muestran, cómo lo muestran, la visualidad, y por otro lado, los pequeños discursos que acompañan a estos proyectos fotográficos, ¿no? Lo que dicen sobre las imágenes y cómo lo dicen. Esto me ha llevado a realizar un ejercicio tal vez imprudente. Ya lo pensaba como imprudente antes de llegar a las jornadas, y ahora, después de todas las discusiones que se han venido armando ayer, hoy día en las mesas de reflexión, y luego de oír la cita que Claudia ha presentado de Graciela Iturbide, creo que es un ejercicio aún más imprudente el que he realizado, pero bueno, para eso están estos espacios. Ejercicio imprudente porque lo que he querido hacer es clasificar los proyectos que están en la revista, y clasificarlos para ver de qué manera, como decía hace un momento, están interpelando la realidad, es decir, qué estrategias están usando los fotógrafos sudamericanos para aproximarse a la realidad desde la cual fotografían y sobre la cual están fotografiando. Y hay un elemento que es transversal, hay un rasgo transversal que es la preocupación que tienen todos por la realidad histórica, ¿no? Por el tiempo histórico que están viviendo, ¿no? Prácticamente, por no decir en todos los proyectos, se trasluce esta preocupación. En ese sentido, siguiendo la consigna fundamental de la revista, operar como un dispositivo de análisis e interpretación de la cultura, los proyectos que integran Sueño de la Razón se pueden interpretar como respuestas visuales ante las diversas problemáticas sociopolíticas que animan la vida de nuestras naciones. La revista, por lo tanto, se alinea con la concepción dominante, y se ha discutido de esto hace un momento, la concepción dominante en Latinoamérica que ve en la imagen fotográfica un instrumento al servicio de la documentación. No obstante, y eso es lo que me interesa, no todos los proyectos hacen esto de la misma manera. Y entonces yo he establecido 9 categorías que modulan la función documental de la fotografía. No hay mucho tiempo para explicar estas cuestiones. Yo sé que el tema de las categorías es complicado en el contexto del pensamiento contemporáneo. Yo no creo que la salida sea pensar que es posible pensar sin categorías, sino más bien pensar cuál es la naturaleza de las categorías con las que pensamos el mundo, ¿no? En todo caso, esto es un ejercicio justamente de proponer categorías que funcionan más bien como conceptos operatorios para poder aproximarnos a las imágenes, porque la sensación que yo tenía, revisando una y otra vez los números de Sueño de la Razón, es que había un universo, una masa de imágenes que se me hacía muy difícil detener, que se me hacía muy difícil estabilizar para entender de qué manera esas imágenes estaban hablándome sobre la realidad a la cual se referían, y por lo tanto poder entender de qué manera esas imágenes eran interpeladoras para mí, ¿no?
Entonces, este es un primer gesto, un primer ejercicio. Voy a pasar muy rápido algunos ejemplos que tengo. Por ejemplo, documental informativo, proyectos como este de Óscar Carrillo, de Jesús Abad. Hay una definición detrás de cada una de estas categorías, evidentemente, en la que no voy a entrar ahora, lo podemos ver después en las preguntas. Documental narrativo, este programa de Adriana Lestido, este otro de Juan Britos. Documental objetivo, este trabajo de Pablo Ger, o este de Alexander Apóstol. Documental participativo, lo que se hace en la ONG de Nelson Garrido o en la Fundación PH15. Yo para esta clasificación me baso fundamentalmente en los contenidos de la revista, ¿no? Es un análisis inmanente, digámoslo así, ¿no? Documental subjetivo, Deseo Eremita de Rodrigo Braga, por poner ejemplos. Sí. Perdón. Este otro de Breno Rotatori y Ludmila Sakharov. Documental expresivo, Musuknolte y Jantubé. Documental escénico, Violet Boulet, Caracas Emmental, Alexandre Severo. Documental conceptual, esta obra de Gastón Salas, La memoria del paisaje, o Limbo de Héctor Mata. Y documental histórico, todos los proyectos de fotografía de archivo. Es un ejercicio simplemente para organizar este archivo y poder pensar con más detenimiento los contenidos. Y con esto cierro la primera parte, porque el tiempo vuela. Hay un aspecto en la revista que me parece una suerte de paradoja estructural, pensando en los objetivos que la revista misma se plantea. Y yo lo pongo acá, lo titulo como "No hay crítica sin conocimiento", ¿no? Esta paradoja tiene que ver con una constatación negativa que es la siguiente. Me parece que los proyectos, de la forma en que están presentados en la revista, no poseen la suficiente información, la información necesaria para hacer una lectura compleja de la realidad que abordan, ¿no? En muchos casos ofrecen muy pocas imágenes de cada proyecto y un texto muy breve, un texto muchas veces hermético o críptico, que no contextualiza, que no informa, y entonces que termina reduciendo las imágenes que uno observa. Y voy a usar uno de los proyectos que está acá, por ejemplo, los proyectos de Musuco, de Yihan, que yo los conozco más porque son de Perú, de donde vengo yo. La cantidad de imágenes que se presenta y la información que se presenta alrededor del proyecto no permite justamente que el proyecto funcione como un puente para comprender la realidad a la cual se están refiriendo estos proyectos fotográficos. Y entonces la experiencia de la lectura termina en muchos casos reduciéndose a una experiencia estética, a una experiencia centrada solamente en el valor representativo de la imagen, y se pierde justamente esa fuerza crítica o esa función política que muchos de los proyectos pueden tener o han podido tener antes de ingresar a este dispositivo que es la revista. El tiempo vuela, así que voy a pasar a la segunda parte y voy a pasar muchas diapositivas rapidísimo. Ok. Sí. Esta parte va a fluir un poquito más porque ya no hay imágenes y datos que comentar. La voz del archivo, lo que Sueño de la Razón dice. Luego de este primer esbozo de lo que muestra la revista, me enfocaré en lo que dice. Partiré del principio, según el cual nunca es un yo el que habla, sino más bien un impersonal se habla, es decir, un discurso colectivo que se actualiza eventualmente en cada sujeto. Mi objetivo es, por tanto, evidenciar qué orden de ideas se ha producido al agenciar en un solo dispositivo las voces de los colaboradores de la revista. En este universo de voces que transitan por la revista, he intentado rastrear 3 temas. Lo que Sueño de la Razón dice o piensa sobre la naturaleza de la fotografía, sobre la identidad de la fotografía latinoamericana y sobre sí misma, ¿no? El nivel de la autorreflexión. Para esto
he analizado los textos de investigación y los diálogos que están presentes a lo largo de la revista. Sobre la fotografía. En Sueño de la Razón se aborda la actividad fotográfica desde un marco teórico historicista y materialista con una clara orientación ético-política. Desde una perspectiva epistemológica, no se define a las fotografías como objetos autónomos destinados a ser contemplados en sus cualidades estéticas. Por el contrario, deben entenderse como el resultado de una práctica cultural compleja que involucra no solo a imágenes, fotógrafos y espectadores, sino también instituciones, modelos económicos, principios políticos y valores éticos. Por ello, en Sueño de la Razón se sostiene que para abordar críticamente a las fotografías es necesario considerar la totalidad de las determinaciones implicadas en su producción, circulación y consumo. El análisis no debe estar dirigido entonces solo a las imágenes estéticas, sino a los campos institucionales en los que éstas habitan, política, ¿no? Y esto es paradójico porque es justamente lo que yo no encuentro en la revista en tanto dispositivo, ¿no? Encuentro imágenes acompañadas de cierta información, pero no los elementos que permitan hacer lo que la revista dice que se debe hacer con las imágenes. Desde una perspectiva ontológica, por otro lado, Sueño de la Razón sostiene, el discurso de la revista, que la realidad que habitamos, así como nuestra subjetividad, sus deseos y sus creencias, se producen en el medio de las imágenes. Por ello, las fotografías no deben entenderse según postulados idealistas como representaciones de un mundo preexistente, sino más bien deben entenderse como una de las principales fuentes en el contexto contemporáneo en las que toman formas las diferentes esferas sociales. La relación realidad-representación, definida tradicionalmente a partir de las nociones de doble y de copia, se complejiza. Ni las imágenes copian al mundo, ni el mundo a las imágenes. Ambos se reproducen a partir de relaciones dialécticas que son en última instancia relaciones de poder. Por ello, y este es un tema clave que se ha venido discutiendo ayer, hoy día, la ontología de las imágenes es al mismo tiempo una política, ¿no? En ella, en la ontología, es decir, en la naturaleza de cómo construyamos las imágenes, se organiza el cuerpo común, o como dice Jacques Rancière, el filósofo francés, se reparte lo sensible, ¿no? Finalmente, para cerrar esta parte, desde una perspectiva pragmática, epistemológica primero, ontológica después y pragmática ahora, la revista deja entender que la dimensión primordial de las fotografías radica en su performatividad, es decir, en lo que son capaces de hacer. Debido a ello, la revista sostiene que, y esto lo mencioné al inicio, que la lucha contra los poderes hegemónicos debe darse en el medio de las imágenes, contra las imágenes, con las imágenes y, de ser posible, a favor de nuevas imágenes, ¿no? Es algo que hemos discutido también mucho hoy en la mañana. Se afirma en la revista, por lo tanto, que es necesario establecer estrategias de contravisualidad que nos permitan ver de otra manera para poder pensar y vivir también de manera distinta. Solo así la fotografía podría alcanzar su función sociopolítica más alta, criticar y transformar el mundo que habitamos, ¿no? Y una vez más volvemos a las discusiones de la mañana, ¿no? Bueno, me queda muy poco tiempo, así que voy a cortar un pedazo sobre la fotografía latinoamericana. ¿Qué dice la revista? Contrariamente a lo que se podría suponer, el análisis de las voces que transitan por la revista muestra que no existe un discurso mayoritario en torno a la identidad de la fotografía latinoamericana. Se ha hablado muchísimo de eso en estos 2 días, ¿no? Esta ausencia no es, sin embargo, azarosa, es totalmente congruente con la posición epistemológica de la que he hablado hace un momento que tiene la revista. De tal forma, a lo largo de la revista no se busca definir la identidad de la fotografía sudamericana porque se considera que la categoría idealista de esencia es epistemológicamente inconsistente y políticamente perjudicial, pues apunta a subsumir, bajo la universalidad abstracta de un concepto, la diferencia y la multiplicidad inherentes a la fotografía sudamericana en tanto, o latinoamericana en tanto ser histórico. No obstante, la imposibilidad de encontrar una identidad o una esencia común no debe confundirse, se afirma en la revista,
con otra búsqueda urgente, aquella orientada a crear una comunidad fotográfica latinoamericana, unida por el reconocimiento de haber vivido experiencias similares, por recordar historias que se confunden y se conectan y por imaginar anhelos que se reflejan y se enriquecen. Es un poco todo lo que Claudí nos ha presentado con esta recurrencia de personajes en su presentación y de temas y de lugares, ¿no? En Sueño de la Razón se insinúa que la construcción de esta comunidad siempre ha sido una tarea compleja debido a las diferencias geopolíticas e históricas que han hecho muchas veces de nosotros mismos un continente ajeno a sí mismo, ¿no? Aquí radica el desafío, sostiene la revista, cómo formar una comunidad fotográfica latinoamericana desde la diferencia y para la diferencia. ¿Me quedé sin tiempo? Sí, bueno, me quedé sin tiempo, pero podemos volver sobre algunos temas al momento de las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Voy a invitar a que se acerque a Juliana Robles de la Pava, a la mesa. Juliana va a presentar su ponencia Dos relatos como repeticiones esencialistas sobre la producción fotográfica latinoamericana. Juliana es colombiana, pero vive hace mucho tiempo en Argentina. Ella ha comentado hoy que ya no sabe muy bien de dónde es. Tiene unos orígenes cruzados que no ha podido resolver. Es licenciada y profesora en Historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires y además lleva a cabo sus estudios en la maestría en Curaduría en Artes Visuales en la Universidad Nacional 3 de Febrero y también su investigación en doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora en formación en el Centro de Investigación en Arte, Materia y Cultura de la Universidad 3 de Febrero y su tema de investigación son los procedimientos y discursos de la materialidad fotográfica en Argentina posterior a 1960. Es docente de Historia del Arte en el Profesorado de Artes Visuales de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano y también es docente de Fotografía y Sociedad en la Escuela Argentina de Fotografía. Adelante, Juliana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al CDF por la invitación, a todos, a todo el equipo, a Andrea y al equipo de selección por considerar que este trabajo puede aportar algo a la discusión. Yo les voy a leer lo que preparé para hoy. Sin embargo, quisiera resaltar antes de empezar la importancia del formato exposición y contarles dos casos concretos sobre exposiciones de fotografía latinoamericana. La exposición como máquina de guerra es quizás uno de los cortos artículos de George D. Uberman que más se han comentado en los últimos años en los estudios sobre exposiciones y curadurías en Europa y Latinoamérica. La propuesta crítica del autor y su óptica comprometida frente a la realización de exposiciones es más que llamativa, seductora y hasta diríamos que serviría como todo un manifiesto con respecto a la tarea curatorial. La exposición como máquina de guerra supone afirmar la potencia crítica como operatoria de montaje y el lugar eminentemente político en términos de la toma de posición que supone la realización de una curaduría. Los casos que propone presentar este trabajo adolecen, en nuestra interpretación, de una falta de profundidad crítica en su acercamiento al problema de la fotografía latinoamericana como una construcción que resulta fácilmente homogeneizable en la multiplicidad de sus diferencias. América Latina, Photographies, 1960-2013, realizada en París durante 2014, y Urbes Mutantes, Latin American Photography, 1944-2013, en Nueva York, ese mismo año, constituyeron dos exposiciones de gran envergadura que tuvieron como eje central ofrecer un panorama general de la producción fotográfica latinoamericana de más o menos la segunda mitad del siglo XX hasta la contemporaneidad. Sus propuestas curatoriales estuvieron muy cercanas en tanto plantearon un conjunto de ejes temáticos que pretendían, bajo un tema general, vincular distintas propuestas fotográficas de artistas, fotógrafos de diversos países de América Latina. Estos artistas fotógrafos
En la propuesta curatorial se exhibían como preocupados por asuntos comunes en la producción de sus fotografías y en la representación de algunas temáticas recurrentes en el análisis al respecto de la producción estética latinoamericana. De este modo, la construcción conceptual puesta en evidencia por estas propuestas curatoriales se erigió sobre una analogía. Esta fórmula podríamos entenderla como una definición de variables relativamente estables que habilitan una relación mediante ciertos términos relacionales que permiten marcar vínculos transnacionales y sincrónicos o diacrónicos a través de las producciones locales. Esto es lo que ha planteado María Amalia García en función del arte moderno del Cono Sur, retomando las discusiones del 17º Coloquio Internacional de Historia del Arte, Arte, Historia, Identidad en América, Visiones Comparativas. Es así como el problema al que nos enfrentamos con ambas exposiciones no tiene que ver solamente con responder a la pregunta por cómo repensar la exhibición de la fotografía como medio específico, sino más particularmente el problema de cómo lo latinoamericano llegaría a encontrar una cualidad en la producción fotográfica. Cómo, dónde, quién y cuándo es posible construir un relato curatorial que se afirme como fotografía latinoamericana. Sí. Durante noviembre de 2013 y abril de 2014 se presentó en la Fundación Cartier por el Art Contemporain, en coproducción con el Museo Amparo de México, la exposición América Latina, Fotografías 1960-2013. Con un pretendido deseo de problematizar la relación entre texto e imagen fotográfica, esta exhibición contó con la participación de 71 artistas de 11 países diferentes. Los trabajos presentaron incluyeron tanto los fotógrafos inscriptos en el marco del documentalismo, con los de quienes ejercen o ejercieron su práctica dentro del arte contemporáneo, utilizando el medio fotográfico como herramienta de producción. El amplio marco temporal propuesto por la curaduría de Alexis Fabri y Oliver Anderotte, curadores especializados en fotografía, se condensaba en una propuesta de núcleos problemáticos desprendidos de lecturas universalistas del panorama latinoamericano. Las secciones fueron denominadas ciudades, territorios, informar, denunciar, memoria e identidad. Urbes Mutantes, Latin American Photography 1944-2013, fue expuesta en ese mismo año en el Museo de Arte Moderno del Banco de la República de Bogotá y en 2014 en el International Center of Photography de Nueva York. En este caso, los curadores fueron de nuevo Alexis Fabri, pero en esta ocasión la cocuraduría fue de la colombiana María Willis. Al igual que se propusiera para la exposición de la Fundación Cartier, Urbes Mutantes se estructuró en una serie de ejes conceptuales que vinculaban, por analogía, temáticas múltiples y fotografías producidas por artistas y fotógrafos de varios países latinoamericanos. Los ejes temático-conceptuales confluían en un tema general referido a la ciudad latinoamericana como epítome de los imaginarios identitarios de un horizonte geográfico extenso. De este tema general de la ciudad latinoamericana se desprendieron 9 constelaciones que permitían agrupar distintas producciones. Las mismas fueron denominadas Muros Vivos, La Noche en Vida, Masas y Protestas, Popular y Callejero, Los Olvidados, Geometrías Citadinas, La Maldita Primavera, Desplazamientos e Identidades. Todos estos títulos demasiado extensos para generar una narrativa que habilite la reflexión crítica sobre esta producción. Este mecanismo de núcleos temático-conceptuales ha sido utilizado en las últimas décadas. Este mecanismo de núcleos temáticos conceptuales ha sido utilizado en las últimas décadas en diversas exposiciones sobre la producción artística de esta región. Cabe mencionar, por ejemplo, los casos de exposiciones Heterotopías, Medio siglo sin lugar 1918-1968, Inverted Utopias, Avant-Garde in Latin America y New Perspectives in Latin American Art 1930-2016. Estas exposiciones
han referido a un conjunto amplio de prácticas y producciones en el campo del arte latinoamericano, aunque no puntualizan de manera particular el caso de la producción fotográfica. Con esto nos vemos enfrentados a volver sobre los modos de configuración de un relato curatorial de la fotografía latinoamericana que construye una caracterización de una identidad macroétnica como podría ser América Latina. Tanto en la Fundación Cartier como en el ICP, los recorridos funcionaron más como ejes conceptuales y referenciales que como efectivamente marcos determinantes de singularización. Operaron en el orden de constelaciones entendidas como criterios conceptuales que condensan aspectos críticos, tanto ideológicos como formales. Al pretender matizar los clichés y trastocar los rígidos enfoques genéricos, Urbes Mutantes recae en una desdefinición de las prácticas específicas de producción y discursivización de la fotografía en marcos sociales particulares, llegando incluso a rayar en un literalismo evidente en algunos de sus ejes, reiterando lecturas estereotipadas del denominado arte latinoamericano. Es, por ejemplo, el caso de Geometrías Citadinas, que amalgama, como lo pueden ver en esta imagen, en un único entramado significante piezas como las de Geraldo de Barros, atravesado por un discurso sobre la percepción de la forma y una retórica cuestionadora de un empleo tradicional del medio en el marco del concretismo brasilero, con Rosario López y su serie de esquinas gordas que ponen en evidencia otra manera de concebir el medio fotográfico en tanto mecanismo de visibilidad de prácticas sociales específicas en la cultura urbana bogotana. Es también el caso de Muros Vivos, que engloba la fotografía informalista de Jorge Roiger y sus indagaciones sobre una materia fotográfica con los desplazamientos del documentalismo en fotógrafos como Manuel Río Branco. Esta estrategia de idear núcleos temáticos pareciera ser una alternativa efectiva que posibilita la recuperación de la complejidad y la multiplicidad de prácticas fotográficas y artísticas que tuvieron lugar en este amplio marco temporal. Sin embargo, tiende a esencializar y relativizar la particularidad de las obras, el universo del que forman parte y sus marcos específicos de producción. Las exposiciones que son objeto de nuestro análisis hacen parte de una tradición de exposiciones de arte latinoamericano que ha funcionado en el siglo XXI como eslabón de batalla, eslabón de batalla de una perspectiva, entre comillas, propiamente latinoamericana. Los abanderados de estos impulsos han sido, sin lugar a dudas, la curadora Mari Carmen Ramírez, el poeta Héctor Olea, el artista crítico y teórico Luis Kamnitzer y el curador Gerardo Mosquera, entre varios otros. Su participación en los proyectos de Versiones del Sur, 5 propuestas en torno al arte en América, impulsado por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, marcan un punto de referencia para las discusiones sobre los proyectos curatoriales referidos a las producciones del ámbito latinoamericano. El modelo de las constelaciones propuesto por Ramírez y Olea para una estructuración conceptual de las prácticas latinoamericanas en espacios expositivos es el que ha suscitado mayores discusiones y el que en apariencia parece haber penetrado más hondamente como estrategia de proyectos curatoriales sucesivos. Esta noción ha sido analizada por Gabriela Piñero en términos de una reestructuración del proyecto de un arte latinoamericano. Este análisis recupera la crítica al historicismo propuesta por el modelo constelar y su pretensión de atender a las dinámicas propias de las obras que se muestran como carentes de un significado último. Sin embargo, voy a ir avanzando un poco. Sin embargo, y pese a esta propuesta más que seductora de su presentación crítica, me refiero al modelo constelar, un cuestionamiento como el realizado por José Emilio Burucúa y Mario Gradowski nos impulsa a interrogarnos sobre los fundamentos teóricos que sustentan los relatos curatoriales afirmados en las 2 exposiciones que estamos realizando. Para los autores, las ideas, constelaciones que posibilitan el estudio del mundo cultural siempre deben estar acompañadas de una historicidad.
La recuperación de la historicidad propia de cada una de las obras expuestas es entonces una dimensión problemática que merece ser repensada en el orden crítico. La deconstrucción de los presupuestos historiográficos y de los modelos interpretativos de las mismas nos habilitará a comprender en qué medida este aparato institucional, que es la exposición y que hace posible la transmisión de ciertos significados y nuevas perspectivas o no a una esfera amplia de público, determina un marco de interpretación de la fotografía producida en América Latina. Al analizar la construcción del espacio exhibitivo, tanto en la Fundación Cartier como en el ICP, advertimos un montaje tradicional en donde las piezas están dispuestas sobre paredes blancas y negras a la altura de la vista de una persona promedio. De este modo, la distribución de las obras en el espacio refuerza la condición de claridad y comunicación en la observación. Esto se ve resaltado también por la distancia generosa que hay entre las obras de cada uno de los artistas fotógrafos de la ya mencionada, mediante el recurso de la ya mencionada reunión asociativa que se establece en los recorridos temáticos. No es menor volver sobre estas características del montaje que se dan a partir de la presentación particularizada tema artista-obra, pues podemos afirmar que por lo menos para discurrir el caso particular de la fotografía, este modelo reitera parcialmente el paradigma esteticista planteado por Beaumont Newhall en 1937. Voy a pasar para que vean, este es en el ICP y esta es la muestra de Newhall en el MoMA en 1937. Esta afirmación pareciera a primera vista una paradoja si tenemos en cuenta la visión crítica que ciertamente ponen en evidencia las obras y el pretendido juicio de los ejes constelares. Pero si apelamos al montaje y al recorrido visual y corporal que esta propuesta lleva a cabo, reconocemos que las distancias con las propuestas de Newhall no son tan tajantes como parecieran ser. Lo anterior resulta particularmente importante de resaltar en un análisis al respecto de los relatos que sustentan exposiciones, justamente porque la materia con la que trabaja el curador se enraiza en el espacio. Un montaje que debe ser pensado como una máquina de guerra que nunca tiene la última palabra. Cabe preguntarnos, como lo hace Mary Jane Jacob, que si los espacios de exhibición son lugares para obtener conocimiento a la vez de observar obras de arte y artefactos expuestos, entonces, ¿qué tipo de conocimiento se desprende de la experiencia de América Latina, fotografías 1960, 2013 y Urbes Mutantes? Si la exposición consiste en un acto político, en tanto intervención pública y toma de postura, ¿qué posicionamiento ponen en evidencia estos relatos curatoriales? ¿En dónde radica su capacidad crítica? ¿Cómo se elabora una idea de la fotografía latinoamericana a partir de las mismas exposiciones de fotografía? Respondiendo a estas preguntas en un camino inverso, diríamos que la capacidad crítica de ambas propuestas curatoriales no radica precisamente en su recorte temporal entre la Revolución cubana, los procesos dictatoriales, las resistencias, los modelos neoliberales con sus desastrosas consecuencias y un paradigma global absolutamente desigual y neocolonialista. Estas determinaciones pertenecen más a la historia y a las coyunturas de las cuales las obras participan y por lo tanto la política exhibitiva solo cuenta con ellas como una designación exegética. Por lo tanto, si la capacidad crítica surge de una pertenencia de una potencia libertaria del pensamiento a través de la interpretación y en el caso de la curaduría del montaje, estas exposiciones eluden las demandas que las obras requieren y alivianan esa potencia libertaria. De este modo, no aparece ningún posicionamiento contundente, salvo aquel que presenta un estado de situación sin poner en evidencia el lugar desde el cual se está enunciando. La toma de postura solo la vemos en relación a un paradigma constelar que, salvo en escasas ocasiones, se afirma como una propuesta interpeladora. Ambas propuestas dejan de lado la existencia que supone afirmar contemporáneamente la misma categoría de fotografía latinoamericana.
Dejan de lado, del mismo modo, la necesidad de entender las diferencias constitutivas y lo resuelven bajo la excusa de los conjuntos constelares suficientemente amplios como para borrar la multiplicidad por medio de la analogía presente en una imagen dogmática del pensamiento. A esto se suma el borramiento por medio del montaje espacial de las cargas profundamente ideológicas que los espacios de exposición comprenden y buscan manifestar como una condición de estar fuera del tiempo o más allá de él. En definitiva, estos dos relatos se configuran como repeticiones esencialistas de un modelo que desconoce la especificidad del problema enfrentado por la constitución de una fotografía latinoamericana. El neocolonialismo, que se pone de manifiesto en ambos relatos curatoriales, recae entonces no solo sobre la esencialización de la producción, sino sobre la hegemonía de un único modelo expositivo. Gracias. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Juliana. Alejandro, si puedes acercarte, vamos a hacer una ronda de preguntas para las exposiciones de Alejandro y de Juliana. Así que, allí adelante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. ¿Esto está funcionando? ¿Sí? Esa categorización que es, como dije, una especie de juego, de manera muy personal de aproximarme a las revistas, la hice yo justamente como una especie de respuesta frente a la indeterminación que yo encontraba en el objeto sueño de la razón a lo largo de los números. Es decir, había una gran cantidad de proyectos fotográficos que estaban acompañados de muy poca información que me permitiera a mí hacer una lectura significativa de lo que estaba mirando, ¿no? Y entonces, si uno no cuenta con un bagaje de historia de la fotografía, tiene una relación muy distante con aquello de lo que las fotografías están hablando en la revista, o mostrando en la revista más bien, y eso me parece que va en contradicción con lo que la misma revista
dice que ella quiere hacer o debe hacer. No terminé de leer la última parte de mi ponencia, pero de hecho una de las cosas que la revista dice acerca de sí misma es que ella está buscando dirigirse a un público no especializado en fotografía, ¿no? Y en ese sentido yo trataba de ponerme entre paréntesis como sujeto del conocimiento, digamos, y adoptar una actitud ingenua en el buen sentido del término, y ver qué cosa encontraba en estas imágenes, y lo que encontraba era simplemente imágenes, en el sentido de representaciones, de cosas que no me interpelaban sobre la realidad porque no tenía ningún tipo de información al respecto, un poco pensando en la categoría de studium de Roland Barthes, no tenía cómo leer esas imágenes, ¿no? Entonces ese juego que yo hice, digamos, lo pongo ahora sí para aligerar un poco la cuestión de las categorías, era qué veo en cada proyecto visualmente hablando y qué encuentro en el pequeño texto que lo acompaña. Y a partir de esas dos informaciones que la revista me da, asumiendo esta posición fenomenológica de volver a las cosas mismas, digamos, que tengo al frente, ver qué tipo de relación mantenía cada uno de estos proyectos con lo que estaba tratando de representar, ¿no? Y es ahí donde yo hago esta suerte pues, de clasificación, ¿no? Y de hecho, en realidad, para discutir con mayor profundidad la pertinencia o impertinencia de esto, habría que ver la lista de proyectos que he incluido en cada una de las categorías, ¿no? Porque hay, no sé, en lo que llamo documental expresivo hay como 20 y tantos proyectos, en documental narrativo hay menos, y ver, tal vez ahí hacer un análisis comparativo de ver qué continuidades, discontinuidades, etcétera, pueden haber, ¿no? Y para cerrar, yo vengo de la filosofía y es verdad que tengo una forma bastante racional de aproximarme no solamente a las imágenes, sino a los objetos artísticos en general. Y yo pienso que una lectura significativa de una obra de arte o de una imagen fotográfica no pasa por despojar la imagen de palabras, porque eso finalmente es imposible, sino más bien pasa por buscar la mayor cantidad de palabras que uno pueda tener para arropar la obra o para arropar la imagen y que esa imagen o esa obra se vuelva un ente concreto, en el sentido en el que Hegel usaba la idea de la concreción, que es la mayor cantidad de determinaciones para poder penetrar en las capas implicadas en el objeto de estudio, ¿no? Si no, y con esto cierro, la relación que mantenemos con una imagen en Sueño de la Razón o con una obra de arte en una galería es una relación completamente abstracta, en el sentido de que nos centramos en la individualidad del objeto y no somos capaces de encontrar todas las capas de determinaciones que están antes, que están en el durante, ¿no? En la producción, en la circulación y en el después, en el consumo. Sí. Bueno, sí, yo también vi esos vínculos con el trabajo de Alejandro y también de alguna manera con lo que había dicho Claudí en su presentación, digo, cómo se piensa lo latinoamericano, si existe algo así, digo, estamos discutiendo sobre eso, pero también me pareció interesante pensar en estas dos exposiciones para ver todo lo que se le hace decir a la crítica, ¿no? A esta noción de crítica, que nos entusiasma tanto en términos de pensar que esa noción de crítica apostaría a complejizar el pensamiento sobre los objetos, pero en realidad cuando uno se fija como en una pragmática, si podemos pensar que la puesta en sala de estos objetos, la exhibición, la selección o no de un cubo blanco, algo que pareciera tan superficial, lo que hace es constreñir los sentidos y si se quiere imposibilitar esa determinación que decía Alejandro, ¿no? Dejarla como librada sin embargo, y por eso me parece interesante la crítica que hace Burucúa y Gradowski al modelo constelar propuesto por Ramírez y Olea, es que dejan de lado
la historicidad propia de los objetos, que es justamente lo que nos permite no solamente reconstruir esas instancias originales de producción, sino también ver cómo nos apropiamos desde la propia historicidad de los sentidos de esos objetos. Entonces, creo que en ese sentido las categorías son operativas y también son pervertidas, ¿no? En algún punto, o son susceptibles de perversión. Y siento, y esto quizás elegí este proyecto, yo soy muy joven y tampoco es que he visto muchas exposiciones, pero en mi proceso de formación me he dado cuenta que voy a exposiciones y que no me interpelan desde ningún lugar. Y creo que es este lugar en el que caímos en algún punto de no poder seguir pensando en la diferencia, ¿no? O pensarla, pero eso. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Juliana.